Inyección en el asfalto. Una inyección para que lo haga. Chicos, ¿me escuchan? Ok, entonces si me escuchan, entonces voy a continuar. Bueno, ya se han unido algunos y faltan todavía. Ok, chicos, vamos a ver. Entonces, como les decía, el pretérito en el modo subjuntivo, en la forma simple, ¿verdad? Pretérito imperfecto es terminación en A, ¿verdad? Cantará, cantarás, cantará, cantaremos, cantaramos, cantarás, cantaréis, ¿verdad? Igual beber, ¿verdad? Bebiera, viviera, etcétera. El verbo que le ponga. Y el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, ¿verdad? La parte compuesta o la forma compuesta. Ajá, o la forma compuesta sería hubiera más el participio. Hubieras más participio, hubiera cantado, hubiéramos cantado, hubieras cantado, hubieran cantado. En el futuro del modo subjuntivo, cantará, cantarás, perdón, cantaré, cantarés, cantaré, ¿verdad? Futuro perfecto es igual, hubiere más el participio. Hubiere más cantado, ¿verdad? Ok. Dice, formas compuestas del verbo. Modo indicativo se forma con el verbo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? También algunos ejemplos, más el cuadrito que ya anteriormente explicamos. Pretérito perfecto compuesto, ahí lo tienen como de una forma más resumida acá. Pretérito anterior, ¿verdad? V más participio, pretérito pluscuamperfecto, había más participios, son las formas compuestas, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Esto es prácticamente lo que acabamos de leer en el cuadrito, ¿verdad? Solamente de una forma más resumida. Ok, chicos, acá llegamos a la perifrasis, ¿verdad? Esto es poco que salga, pero bueno, vamos a explicarlo. Esto es muy fácil. Son formas compuestas por una forma verbal conjugada más un derivado verbal o forma no personal del verbo, que puede ser un infinitivo, gerundio o un participio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la perifrasis verbal son dos verbos, ¿verdad? Uno auxilia al otro. Por ejemplo, vean, el verbo beber, ¿verdad? Pero bebistes, debistes, perdón, el verbo deber. Debiste avisar antes de venir. Entonces vean que aquí tenemos un verbo principal, que sería deber, más un infinitivo, que sería la terminación en ar, ¿verdad? Porque si yo no le pongo ese verbo auxiliar, que sería con la terminación ar, un infinitivo, debiste antes de venir. Entonces la oración pierde sentido, ¿verdad? Entonces es necesario ponérselo. Eso, cuando hay dos verbos así juntos, uno auxilia al otro porque uno solo no puede hacer toda la función, porque si no pierde el sentido de la oración. Poder más infinitivo más gerundio. Vean acá. John podría estar trabajando, pero prefiere estar aquí. Ok, entonces vea, el verbo principal sería podría. El verbo en infinitivo, terminación a, sería estar trabajando. El gerundio, terminación ando. John podría estar trabajando, pero prefiere estar aquí. Si yo le quito alguno de estos tres verbos, me va a perder el sentido de la oración. No puedo quitárselos. Ok.
Poder más infinitivo. Pudimos hacer mejor, igual que anteriormente, ¿verdad? El verbo haber, que sería el principal más el participio, hubieran ganado, ¿verdad? Entonces, solamente esos dos verbos ya tienen sentido una oración, ¿verdad? Ok, echaste más a más infinitivo. En muchas ocasiones tiene este anexo, ¿verdad? El anexo a, en muchas ocasiones, la perifrasis también lo tiene. Entonces, nos echamos a reír como locos. Entonces, vean que tenemos el verbo echar más el infinitivo, ¿verdad? Terminación en ir. Y traté de consolidarla, pero estaba muy triste. Aquí está mal. Traté de consolidar, terminación en ar, ahí está mal puesto. Si lo tienen impreso, nada más le cambian ahí porque es terminación en ar. Traté de consolidar, que también puede llevar el anexo de, a o de, ¿verdad? Pero estaba muy triste. Entonces, vean que ahí si yo le quito el infinitivo a esta oración, pierde sentido también. Profe, yo creo que solo a mí me pasa. Esto de los verbos y el pretérito y todo eso, ¿cómo cuesta, verdad? No es que cuesta, es que son muchas como para... Hacerse Como, memoria o sea, todo en un solo día. sí. No, en un solo día no. El problema es que yo siento que son muchos muy parecidos. Entonces, como que uno cuando ya le pregunta en el examen, uno no sabe, es ahí donde a uno a veces falla, porque yo siento que son muchos. Sí, usted ya ha llevado esta clase, ¿verdad? Sí. Sí, y vieras, cuesta a la hora de distinguir, a la hora del examen, cuesta distinguir, porque son muy parecidos, si usted se pone a ver, son muy parecidos Son muy todos. parecidos todos. Ajá. Sí. Vea, y los demás, yo lo que les recomiendo, todavía estamos a mes y medio. Entonces, yo sé y entiendo completamente lo que usted me está diciendo, es mucha información. En este momento, quien no conocía de tanto, ¿verdad? Si ya uno ha venido años atrás, digamos, o tienen un poquito de conocimiento en esto, pues no es tanto, que sabía cuál era el participio, que sabía cuál era el infinitivo, que salía, bueno, el gerundio, ok, que los verbos, los tres tiempos, ok, ¿verdad? Pero quien no, esos yo sé que sienten demasiada información, ¿verdad? Que uno se siente hasta embotado y uno dice cuál es cuál, sí entiendo, pero a la hora de ponerlo en práctica, ¿cómo lo pongo? ¿Verdad? Es lo que uno siente. Entiendo el concepto, entiendo el documento, pero ¿cómo pongo todo esto en práctica? Es un montón, ¿verdad? De todo este montón, a ustedes les van a salir quizás 4 preguntas. De estas se salen un poquito más. Yo creo que son como 4, algo así. Me voy a fijar en un examen a ver cuántas más o menos salen. Ok. Chicos, vean. Si yo les voy a dar un tip, ¿verdad? Que en algún momento eso se puede usar y es válido, ¿verdad? Sin embargo, la idea es, uno, ir al examen al 100%. Pero si, por ejemplo, ustedes le ponen bastante a la redacción y le ponen bastante a todo el resto del examen, ustedes dicen el verbo ni para allá ni para acá porque es demasiado terminaciones y no entiendo, ustedes lo pueden hacer. Entonces ustedes se van por un 85, no se van por el 100, sino, entonces ustedes dicen, bueno, las opciones del verbo las bateo. No debería, pero a veces uno sabe que por cuestiones de tiempo, de trabajo, yo no llega cansado, tengo que estudiar, pero no, hombre, ni volví a ver los cuadernos, ¿por qué no? Tengo chicos, tengo que hacer tareas con los chicos, que, pues, un montón de cosas. Y de paso, en la semana de exámenes de uno, quizás se juntaron con semana de exámenes de los chicos también, obviamente uno da prioridad a los hijos. Bueno, eso se puede hacer. Eso que yo les estoy diciendo se puede hacer. Uno se puede ir por un 85 y uno dice, esto lo elimino, no lo entiendo,
Pero ¿qué hago? Refino toda la otra parte. Por eso yo les he insistido mucho en redacción, que han sido muy poquitos y muy poquitas redacciones que me han llegado, ¿verdad? Muy poquitas. Yo entiendo que por cuestiones de tiempo y demás, pero chicos, tienen que refinar todo el resto de las partes, ¿verdad? Refinar toda la parte de comprensión de lectura, de características de géneros literarios, de características de género literarios, de figuras literarias, figuras de construcción. Si yo me refino en todo eso, puede y que estas yo marque las 4 que salen o 5 que salen, todas en C y pegue 2 bateadas, ¿verdad? Porque eso sí, cuando ustedes batean un solo tema, no tachen al azar, sino tachen solamente una opción y en todas la misma. Porque puede ser que ustedes bateadas peguen 1 o 2, ¿verdad? Eso es un consejo, ¿verdad? Ahora bien, la parte, esta sería una opción y eso sería en caso de que definitivamente, ¿verdad? Como decía doña Laura, es demasiado y por cuestiones de tiempo. Ahora, la otra opción que es la más, la más transparente, ¿verdad? Por decirlo así, es ir desglosando, chicos, y para que ustedes aprendan, ¿verdad? Porque no solamente en exámenes, que ustedes también les quede el contenido y les quede también el aprendizaje, que ustedes en algún momento les digan un participio, así yo sé qué es, un gerundio, yo sé qué es, ¿verdad? Ok. Eh, Ustedes vayan desglosando el documento y vayan sacando qué es el verbo en su casa. Entonces ustedes en un cuadernito, chicos, en un cuadernito aparte, un cuadernito viejo, que tal vez ahí uno tenga o unas hojitas, no sé, van haciendo un folletito. Entonces, ¿qué es el verbo? ¿Cuáles son los tiempos del verbo? Después vienen los accidentes gramaticales. Y ustedes van, y luego llegamos a la tablita, ¿verdad? Los modos, el modo indicativo, el modo subjuntivo. Con el modo imperativo no tenemos problema porque no tiene tanta clasificación, ¿verdad? Y vamos desglosando y vamos aprendiendo las terminaciones y vamos practicando, ¿verdad? Chicos, media horita cada día, todos los días, media horita, media horita, media horita, y ustedes, yo les garantizo que ese examen ustedes lo pasan. Ahora bien, el jueves voy a hacer práctica de este tema para que se conecten y ustedes vean cómo viene planteado o cómo plantea más bien el ministerio este tema en los exámenes. Y tampoco es, como que, como les digo, tampoco es algo como que uno diga inalcanzable, ¿verdad? Entonces, chicos, ustedes, la primera opción es en caso de que definitivamente ustedes digan no puedo con ese tema, mejor lo dejo. Pero eso sí, refinen lo demás, ¿verdad? Porque si ustedes dejan ese tema y no refinan lo demás, ahí estamos muy mal, ¿verdad? Pero lo pueden hacer. O la segunda opción, que es perseverar, ¿verdad? Que yo sé que todos pueden ir desglosando el tema. Vamos desglosando y vamos comprendiendo. Si ustedes lo van haciendo así, ustedes no van a sentir tanta materia junta en un solo momento, ¿verdad? Van a ir desglosando y van a ir entendiendo paso por paso, ¿verdad? Ok, entonces esas son como 2 opciones, ¿verdad? Que yo se las dejo a ustedes para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Chicos, les falta mes y medio, redacción. Repasen, ¿verdad? Repasen las clases, repasen los documentos, repasen todo lo que hemos visto. Ok, dice grupo nominal y grupo verbal. En esta parte es muy sencilla. El grupo nominal es el grupo de palabras que tiene como núcleo un sustantivo. Ejemplos de sustantivos: Carlos, nombre de persona; gato, nombre de animal; mesa, nombre de casa, etc. El sustantivo aparece acompañado de otras palabras como artículos, adjetivos, otros sustantivos, preposiciones o conjunciones. Los grupos nominales nunca llevan verbo. Ok, ejemplo de un grupo nominal: el carro rojo del vecino, artículo más sustantivo, adjetivo y preposición más sustantivo. La verdad incomoda, artículo, sustantivo y adjetivo. Voy a abrir acá para compartir, para ponerles un ejemplo. En el grupo nominal es el núcleo
¿verdad? Recuerden que el núcleo es como la parte central de cualquier cosa, ¿verdad? Cuando uno habla por el núcleo, ok, ahí es donde tiene la parte más importante. Ok, en el grupo nominal, el núcleo es el sustantivo. Vamos a ver, doña Laura, ¿qué era un sustantivo? Es lo que se habla del adjetivo. Ejemplo, No. es como lo explico? Ujú. Es que no sé cómo explicarlo. Tenés los Es el, conceptos enredados. Sí sabes, pero será. los enredados. Ajá. Vamos a Sí, ver. entonces, sí, el sustantivo no es de lo que se va a hablar. No. Ok, Sí, no. otra persona que me diga qué es sustantivo. Profe, sustantivo no acompaña al verbo. No. Vamos a ver, el sustantivo es todo aquello que se nombra personas, objetos, cosas, animales o lugares, ¿verdad? Entonces, es todo el nombre que se le da a personas, objetos, lugares, ¿verdad? Entonces, y existen clasificaciones, sustantivos propios, sustantivos comunes, ¿verdad? Ok, el sustantivo propio son, por ejemplo, Laura es un sustantivo propio. ¿Por qué? Porque es un nombre que se le da a una persona y la identifica de todas las demás. Eso es un sustantivo. Vamos ahí a recordar. Los sustantivos comunes ya es algo más en general y algo más en común que no identifica de algo, sino se habla en común. Por ejemplo, yo digo estudiantes. Yo no estoy identificando qué estudiantes son o alumnos. Estoy diciendo que son estudiantes. Entonces, ese es un sustantivo común. Gato, perro, ¿verdad? Es el nombre que se le da a todos los objetos, ¿verdad? Lápiz, computadora, cuaderno, todo eso son sustantivos, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Lugares, ¿verdad? Son sustantivos propios. Por ejemplo, país es un sustantivo común, pero si yo digo Costa Rica es un sustantivo. Ok, se te apagó la compu, Eric. Ok, está bien, pero sigues conectado con el celular, no sé. Ok, entonces, es todo aquello, el nombre que se le da a cualquier objeto, persona, cosa, lugar, ¿verdad? Eso es un sustantivo. Entonces, tiene su clasificación, como yo les estaba diciendo, sustantivos propios y sustantivos comunes. Ok, está bien. Entonces, eso es un sustantivo. Entonces nos está diciendo que el grupo nominal, la parte más importante o el núcleo es el sustantivo. Entonces voy a poner, vamos a ver, Laura, para que se recuerden. Ay, aquí no me está escribiendo. Ajá. Laura, pero me está diciendo que yo no puedo ponerle verbo, porque si no, no sería un grupo nominal, sería un grupo verbal. Si lleva un verbo, si lleva una opción, sería un grupo nominal, un grupo verbal. No debe llevar acción, porque recuerde que la acción es un verbo. Entonces, Laura, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí Laura, quiere decir como una característica, ajá, como digamos, una de la característica persona o el objeto. del sujeto. No puede ser una acción. Entonces, Laura, alta y bonita. Vamos a ver. Ahí. Ay, no me escribe. Ya.
y bonita, ¿verdad? Entonces vean que aquí yo tengo un grupo nominal. Entonces tengo el sustantivo, que sería la parte más importante, el núcleo, que sería la persona de la cual me estoy refiriendo. Tengo dos adjetivos, ¿verdad? Alta y bonita, tengo ahí una conjunción. Esto es un grupo nominal. Vamos a ver, díganme en el ejemplo que viene en el documento, chicos, porque yo no lo estoy viendo. ¿Cuál es el documento, el ejemplo? Yo tampoco lo puedo ver porque, digamos, yo o estoy en la clase o veo el documento, ¿verdad? Ah, ok, no lo tienes impreso. ¿Alguien que lo tenga impreso? Ok, yo creo que nadie lo tiene impreso, entonces no importa. Vamos a ver, el ejemplo que viene en el documento, el carro rojo del vecino. Ok, aquí está. El carro rojo del vecino. Entonces vean que en este grupo nominal tampoco hay ninguna acción, en ninguna parte hay acción. Tenemos un artículo, tenemos el sustantivo. Recuerden que el sustantivo es todo aquello que nombra cosas, personas, objetos, lugares. Ahí tenemos el sustantivo, ¿verdad? Este es el núcleo. Si yo quito carro de ahí, la oración se me cae, ¿verdad? Porque entonces le quito la parte que tiene como todo el sentido, ¿verdad? El rojo del vecino, ya no tiene, deja de tener este sentido, por eso es el núcleo, ¿verdad? El carro rojo tiene un adjetivo, una preposición del vecino, ¿verdad? Entonces vean que este es un grupo nominal. Ahora vamos a regresar al documento. Vamos a ver. ¿Entendieron lo que es un grupo nominal? Chicos. Sí, ok. Tienen que saber muy bien. El nominal es como muy fácil porque se sabe que no lleva verbo, es el único. Exactamente, Es es lo lo único, único, exactamente. Lo que llevan son, puede llevar cualquier otra categoría, artículo, sustantivo, adjetivo, preposición, ¿verdad? Ok, grupo verbal. Grupo de palabras que tiene como núcleo un verbo conjugado. A veces se acompañan de pronombres, adverbios o formas no personales del verbo. Ejemplos del grupo nominal. Ya sabemos cuáles eran las formas no personales. ¿Cuáles eran las formas no personales del verbo? Y infinitivo, participio y gerundio, ¿verdad? Entonces vean el ejemplo. Trabaja mucho, verbo conjugado más adverbio. ¿Dónde está la acción ahí? En trabaja mucho. ¿Cuál es la acción ahí? Trabaja. Trabaja, ¿verdad? Ahí está la acción. Entonces vean que ahí ese es el núcleo de la oración, en la acción que está cumpliendo. Trabaja mucho, más trabaja sería la acción, verbo, mucho sería cómo lo está haciendo, entonces sería un adverbio. Recordemos que el adverbio lo que le da, puede variar el verbo, ¿verdad? Nos llamaron, para ver, nos llamaron. Entonces vean que aquí tenemos un pronombre. Recuerden que el pronombre es todo aquello que sustituye nuestro nombre. Entonces ahí al decir nos llamaron, estamos en plural, puede ser a Eric y a mí. Nos llamaron. ¿De dónde nos llamaron? De la dirección. O nuestro jefe nos llamó, ¿verdad? La acción, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la acción? Llamaron. Llamaron, ¿verdad? Esa es la acción, ¿verdad? Pronombre más verbo conjugado. Viene llorando. Entonces vean que ahí dice verbo conjugado más forma no personal, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde está el verbo aquí? En viene, profe.
viene, ¿verdad? Ahí está la acción. Llorando, ¿verdad? Vean que ahí es una forma no personal. Terminación ando. ¿Qué sería? ¿Cómo se llama cuando hay formas no personales en terminación ando? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba? No recuerdo, Gerundio, profe, profe. realmente. yo. Gerundio, muy bien. No sé cuál me contestó, pero sí. Ok, ¿verdad? Entonces, chicos, estos ejemplos que tenemos acá en el documento, trabaja mucho, nos llamaron, viene llorando, son ejemplos de grupos verbales, ¿verdad? ¿Quedó clara esta parte? Sí, profe. Ok, entonces continuamos. Ya nos falta poquito para terminar. Vamos a ver. Y también están las formas de tratamiento. Chicos, a veces de acuerdo al contexto, a veces inclusive de forma cultural, nosotros tenemos formas para tratarnos. Cuando nosotros tenemos mucha confianza con una persona, ¿cómo la tratamos? De tú, profe. Ajá, o de vos. En el caso de nosotros, chicos, más que todo utilizamos mucho el vos. Entonces, eso se llama voceo. Se denomina voceo al uso del vos en sustitución de tú o de ti para solo destinarlo. Ejemplos. Vos tenés mi libro de ciencias. Eric, vos podrías mandarme la clase, es que no pude asistir hoy. Alexander, vos me podrías explicar el tema de hoy. Vieras que no le entendí a la profesora. Will, decime. Es vacilón, profe, también porque depende como la región también donde se Ajá, utiliza. por eso te decía Como, que es una por forma ejemplo, también cultural. el Ajá, Cartago es número 1, parece vos. exactamente, los cartagos mayormente nos tratan, y a veces uno tiene que tratar a alguien eh, con mayor distancia, mayor respeto, a uno se le sale, a mí se me sale, ¿verdad? El vos, vos me podrías prestar aquello, vieras que, ¿verdad? Entonces uno es como una forma, como decía Will, es muy cultural, ¿verdad? En otros países inclusive utilizan mucho el tú, o yo no sé si en la parte de San José se utiliza mucho el tú también, ¿verdad? Es, como lo decía Will, es cultural. Ajá, muy bien, nos decía, ay, se me atravesó esto. ¿Quién me está hablando aquí? Eric, es curioso porque en los anuncios o carteles suelen usar el voceo para generar confianza y empatizar con la gente. Ujú, eso es cierto, ¿verdad? Vean que este temita es más sencillo, ¿verdad? Más fácil de entender. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Que el voz se utiliza mucho cuando ya yo entro más en confianza o en la parte familiar, o una parte de amigos, ¿verdad? O de trabajo, pero que ya tengo confianza, ¿verdad? Ok. Vos tenés mis libros de ciencias, me dirijo a vos en este momento, ¿verdad? Nota, el pronombre vos es compatible con el te. Ejemplo, vos te debes preparar muy bien. Los retos son muchos, ¿verdad? Entonces es para que ustedes también tengan en cuenta eso. Ok, vamos con el tuteo. El tuteo, como decía el compañero, en Cartago no lo usamos mucho, usamos más el vos. El tuteo consiste en el uso del pronombre tú para la seguridad persona del singular y de vosotros para la segunda persona en plural. En los países donde se usa el tuteo consiste en una forma habitual
de dirigirse a familiares y amigos. El tuteo, como decían ustedes, también es como muy de ya que has entrado en confianza, ¿verdad? Tú tienes tal cosa, ¿verdad? ¿Y tú cómo te sientes? ¿Verdad? Ya es como algo más que se ha entrado en confianza, ¿verdad? Dime qué te pareció la clase de ayer. Inclusive a veces nosotros hacemos como una mezcla con tú y vos, ¿verdad? Acláreme ese malentendido. Tu actitud ya no es la misma, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? El ejemplo. Y el ustedeo, que también nosotros lo utilizamos mucho, consiste en la utilización de pronombre. Usted es plural, ustedes, tanto para el masculino como para el femenino. Nota, no se debe caer en el error de mezclar las formas de tratamiento como suele ocurrir tanto en el lenguaje oral como en el escrito, ¿verdad? Muchas veces hacemos como una mezcla y extraña y hablamos de usted y también estamos metiendo el tú o el vos, ¿verdad? Entonces, el ustedeo es cuando ya es como algo más formal, ¿verdad? ¿Cómo está usted? ¿Verdad? Una entrevista de trabajo, o tal vez llegamos a preguntar a algún lugar a algo, entonces que no tenemos mucha relación ni conocemos mucho a la persona, entonces utilizamos más esta parte, ¿verdad? De usted. Ok, chicos, ¿dudas hasta acá? Es bastante materia, ¿verdad? Es un tema así muy amplio, profe. Es un tema muy amplio. El verbo es el tema de todos los temas, es un tema súper amplio, muy grande, muy, muy grande. De hecho, no se puede dar en una sola clase. Además que ustedes tienen la desventaja, ustedes que están en educación abierta, que ustedes en 4 meses tienen que meterse en todo esto en la cabeza. A diferencia de un estudiante que está 10 meses, por ejemplo, en el colegio, tienen muchísimas más lecciones, no tienen solamente una lección de español por semana. Imagínense que cualquier estudiante tiene alrededor de 10 lecciones por semana 10. Entonces, no ven todo esto de un solo, sino se va viendo por pedacitos, y das en práctica. Entonces es más razonable, razonan más, ¿verdad? Porque no se los meten todo así, de un solo. En cambio, ustedes sí, por cuestiones de tiempo, no podemos ir fragmentando el tema. Ahí lo que sí se recomienda mucho es que ustedes sí lo fragmenten en casa, ¿verdad? Lo vayan fragmentando poquito a poco, hasta lograr, ¿verdad? Eh, ir masticando, ¿verdad? Ir comprendiendo todo el tema. Chicos, luego de este tema, la próxima semana seguimos porque hay diferentes usos tanto del infinitivo o funciones del infinitivo, gerundio y participio, ¿verdad? Que son las que vienen en este documento, ¿verdad? Que eso lo veríamos la próxima semana. Este documento es más pequeñito, ya son como las diferentes funciones, ¿verdad? Pero eso es más sencillito. Ya hoy ya no nos da chance de ver esa parte. Entonces, chicos, quedaríamos para el jueves a las 6, ¿verdad? Chicos. Sí, profe. Ok, a las 6 quedamos, como les decía, desglosen bien el tema, marquen, tachen, si pueden imprimir, impriman por lo menos este tema para que ustedes hagan anotaciones, tengan preguntas listas, ¿verdad? Yo les voy a enviar un documento en estos días con la práctica, ¿verdad? Si ustedes quieren ir adelantando, genial, ¿verdad? Para que vayan analizando ustedes solitos y tengan más cómo trabajar el jueves. Entonces, ya faltan 7 minutos, entonces quedaríamos hasta acá. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto.
Bueno, profe, buenas noches. Gracias. Buenas noches.